para este dictamen criminológico. Posteriormente, los elementos, un caso práctico que va relacionado a un dictamen realizado para Protocolo de Estambul. Y bien, ¿cuál sería la finalidad o el objetivo de que ustedes, les comentaba, tomen esta plática, consideren algunos de esos aspectos más importantes, que efectivamente ustedes puedan identificar cuáles han sido los cambios del dictamen criminológico a partir de un derecho penal de acto que ahorita vamos a ir explicando, pero también qué es lo que más pueden considerar, ¿no? Para la elaboración del dictamen criminológico. Cuando nosotros veíamos en licenciatura, por ejemplo, pues realizar este tipo de informes, dictámenes, nos centrábamos un poco más en los radicales criminógenos. Yo creo que todos ustedes lo escucharon. Bueno, propiamente este aspecto de la agresividad, del egocentrismo, la indiferencia afectiva, la labilidad, ¿no? A partir de ello se tomaban otros datos como la inintimidabilidad y a partir de ello se determinaba el riesgo que podría tener la persona y la adaptabilidad social. Bueno, esto ha cambiado un poco, les decía, ya no podemos utilizar estos términos y esa es la finalidad también de esta plática, que conozcan qué ha cambiado respecto al dictamen criminológico. ¿Qué otro objetivo vamos a tener? Bueno, que conozcan los métodos y las técnicas para la elaboración del dictamen criminológico. También traigo herramientas nuevas de explicación sobre la valoración del riesgo de violencia y la valoración de los factores protectores, que son las herramientas de HCR20 y de SAPROF, cada uno de ellos. Propiamente, les decía el HCR20, el riesgo de violencia, y SAPROF va a valorar los factores de protección, ¿no? Entonces son nuevas técnicas que podemos ir sumando a nuestro dictamen criminológico. ¿Qué otro elemento y objetivo vamos a valorar? Bueno, propiamente un caso práctico donde ustedes van a poder observar cuáles son los elementos del dictamen criminológico y los vamos a ir señalando en el ejemplo que traigo el día de hoy. Bien, ¿qué es el dictamen criminológico? Es un documento de carácter técnico y tiene como objetivo responder a diversas cuestiones que compete a estas ciencias criminológicas. Sabemos que desde un concepto inicial entendemos que la criminología es una ciencia, bueno, en sus primeros conceptos, sintética, causal, explicativa, ¿no? Aquí tenemos una palabra clave, explicativa, cultural y natural de las conductas antisociales. Sin embargo, en definiciones más recientes se nos señala que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, cuyos objetos de estudio va desde el delincuente, el delito, la víctima y el control social, ¿no? Estos mecanismos de control social. Para ello, de manera adecuada para facilitar su comprensión e interpretación por parte de lectores que no son especialistas en la materia. Algo que nos exigen en estos dictámenes criminológicos es que personas que a lo mejor si tienen algún conocimiento, incluso muy básico, de las diferencias entre la criminología y la criminalística, no van más allá de estos estudios. Por ejemplo, en un tribunal de enjuiciamiento, en una jueza o en un juez de ejecución. Por lo tanto, el dictamen criminológico tiene que utilizar palabras que cualquier persona podría entenderlas, ¿no? También eso es parte de uno de los elementos para este dictamen criminológico, que es la experticia. Utilizar una comunicación clara para que puedan entenderlo. Bueno, en este primer elemento, que es la experticia, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos decir que una persona es experta? Porque sabemos que una parte de esto va a tener el conocimiento teórico, pero también un conocimiento práctico. En la segunda definición que veíamos respecto a criminología señalaba que es una ciencia empírica e interdisciplinaria. En esa palabra de empírica podremos observar precisamente que uno de los elementos que van a ser importantes para la criminología es la parte de la experiencia, ¿no? Sí, conocemos a muchas personas que han escrito diversos libros, pero que no han tenido esta interacción respecto al ámbito de aplicación de la criminología. Entonces también los conocimientos tienen que ser prácticos. La capacidad para la resolución de problemas es otro elemento de la experticia. No lo podemos hacer esta analogía en donde alguien va manejando y ante un accidente no puede desviarse de él, no cuenta con esa capacidad para la resolución de problemas e impacta a otro vehículo por la parte trasera.
Entonces nos percatamos también que en la criminología la capacidad para la resolución de problemas parte de la cuestión de la experticia. Ok, y otro elemento para este dictamen criminológico es la comunicación clara. Se deben tener habilidades como una buena comunicación oral y escrita. ¿Por qué se maneja este término? Bien, porque actualmente, por ejemplo, si ustedes presentan su dictamen criminológico ante un tribunal de enjuiciamiento, sabemos que ha cambiado propiamente el cómo se valoraban las pruebas antes a la valoración actual. Antes, en el sistema inquisitivo mixto, se establecía prácticamente una calificación de las pruebas en el mismo código procesal, ¿no? Porque ahí señalaba, bueno, para un documento público prácticamente hacía prueba plena, ¿no? La confesión también hacía prueba plena, ya tenía como un porcentaje de valoración. Actualmente en el sistema de justicia penal acusatorio existe algo que se llama la libre valoración de la prueba. Como tal, el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece qué valor se le tiene que dar a un dictamen, ¿no? Y su defensa de este dictamen, sino que a través de esta experiencia y de un proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio te van a hacer unas preguntas respecto al trabajo que emitiste, pero también de cuál ha sido tu desarrollo profesional. En este caso, donde estudiaste, si tu licenciatura va acorde con lo que vas a emitir, o ciertas especialidades, maestrías, bueno, etcétera. ¿Cuánto tiempo llevas laborando y realizando este tipo de dictámenes? Pero también van a procurar señalar ese desarrollo profesional, les mencionaba. Si te sigues preparando, ¿cuántos cursos has hecho en ese año? Bueno, es propiamente la libre valoración de la prueba. Y algo que también es muy importante es que tú puedas sustentar tu dictamen criminológico con la metodología que has elaborado, ¿no? Incluso te pueden realizar esta pregunta en diferentes formulaciones, pero hasta 3 o 4 veces. ¿Qué metodología utilizo? Bueno, ¿me puede decir el nombre de los métodos y las técnicas? ¿En qué consisten estos métodos? ¿No? Entonces, eso parte respecto al dictamen criminológico, la comunicación clara. Al momento de que tú contestes, bueno, tanto el contenido de tu dictamen criminológico como al contestar estas preguntas de interrogatorio y contrainterrogatorio, debes hacerlo también con una comunicación clara, ¿no? La explicación. Bueno, si me dices que utilizaste el método inductivo, ¿por qué? Ah, bueno, el método inductivo consiste en o que va de lo particular a lo general. Esto quiere decir que se analiza cada una de las personas que se les está realizando el dictamen criminológico. Se ve, ¿no? Entonces vas a irles explicando con la finalidad de que todos los que se encuentren en esa audiencia conozcan, ¿no? Tengan ese acercamiento y sea clara la información. Si bien es cierto, ahorita estamos un poquito señalando la aplicación de la criminología para auxiliar, ¿no? O apoyar el trabajo jurídico, como en una criminología jurídica, o en una criminología clínica, la que se hace en centros penitenciarios, eso no exime que se puedan realizar dictámenes e informes en los diversos ámbitos de aplicación de la criminología. Cuando, por ejemplo, en alguna de las clases en las que doy en licenciatura con derecho, les pregunto, ¿y qué tienen de conocimiento respecto a la criminología? ¿Es una ciencia auxiliar o es algo que auxilia al derecho? Ajá, y si no auxilia, no existe, no, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, no he estudiado otros fenómenos más. Y bueno, acá nos percatamos en esta diapositiva que sí, tiene diversos ámbitos de aplicación. Esto no solamente puede, les decía, ser propiamente aplicado en el área jurídica y en el área clínica, sino que también puede ir más allá. Tenemos lo que es el ámbito de aplicación de, permítame tanto. Gracias. Por esto les decía que el dictamen o el informe podemos verlo en diversos ámbitos. Uno de ellos es la perfilación criminal y victimal, que emiten generalmente en este ámbito de aplicación un informe. Y en este informe van a señalar en la parte conclusiva, pues cómo es el modus operandi de la persona que está delinquiendo, por ejemplo,
qué características o esta estimación biográfica puede tener de la persona que también lo está ejecutando, ¿no? A lo mejor cierta edad, cierta ocupación, porque en el análisis se percatan que uno de los cuerpos o de los occisos, por ejemplo, tienen algún corte nítido, ¿no? Bueno, entonces ese corte nítido puede hacer pensar que obviamente alguien que lo está realizando cuenta con conocimientos para cortar, ¿no? Estos tejidos. Bueno, eso es lo que realiza la perfilación criminal y victimal. Lo que procura con sus informes es también que se reduzca el número de sospechosos. Eso se va a emitir en un informe. Posteriormente tenemos criminología y victimología educativa. Ellas también realizan, bueno, ellos y ellas realizan los informes enfocados a esta cuestión educativa propiamente, el por qué una niña, un niño o un adolescente en el ámbito escolar está ejecutando conductas disruptivas o antisociales, cuál ha sido también este análisis de criminogénesis criminodinámica. Por lo tanto, algo que también se va a señalar en estos informes es la manera de intervención. Incluso pueden canalizarlo con otros especialistas en la parte de criminología y victimología educativa. Por ejemplo, que asista a terapia cognitiva con un psicólogo o con una psicóloga. Bien, tenemos también criminología demográfica que también emite estos informes o dictámenes, dependiendo de lo que se requiera, en la cuestión del análisis de la macrodelincuencia, y por ello se realiza también una aplicación macro del criminodiagnóstico. Aquí en esta criminología demográfica utilizan teorías, por ejemplo, de la elección racional, se asemeja a esto de la teoría de las ventanas rotas, incluso también de la prevención situacional. Son diferentes elementos que pueden ser considerados en la criminología demográfica. Tenemos también la criminología y victimología corporativa, que existe algún tipo de recelo y resistencia de mucha comunidad científica respecto a este ámbito de aplicación e incluso también de criminólogos y criminólogas, porque señalan que aplican seguridad privada, ¿no? Pero podemos observar que en estos informes o en estos dictámenes que puede emitir la criminología y victimología corporativa se encuentran los análisis de riesgo. Y en estos propiamente dan de conocimiento cuáles son esas estructuras que pudieran vulnerar propiamente una casa o un inmueble o una empresa, un hospital, por ejemplo. Bueno, para ello se realizan los análisis de riesgo, pero también en los procesos de venta en una tienda, ¿no? ¿Cuáles son aquellos protocolos que deben ser ocupados para que no existan pérdidas en algún negocio? Tenemos la política criminológica que también puede emitir estos informes. ¿En qué sentido? La política criminal es distinta a una política criminológica. Este término hace relación a lo que puede ejecutar un criminólogo o una criminóloga. ¿En qué sentido? La política criminal se ajusta propiamente a una propuesta diseñada para cierto tiempo de poder de personas. Por ejemplo, el presidente presenta su política criminal y termina en 6 años. No hemos tenido hasta el momento a otro presidente que retome el anterior para darle mayor fortaleza, porque lo que se aplican son políticas criminales. Pero a diferencia de la política criminológica, este puede ir más allá de 6 años y puede irse actualizando. No es algo que no se utiliza, pero sí es una propuesta para que en algún momento se dé esa prevención del delito. Bien, les decía, las más utilizadas para los dictámenes e informes es la criminología clínica, la que se aplica propiamente con personas que se encuentran en una institución penitenciaria, o una parte externa que también va a hacer esas valoraciones, ¿no? La criminología clínica poco a poco ha ido cambiando. ¿Por qué se le da este primer nombre, criminología clínica? Porque si nosotros nos percatamos en CLINE, este lecho, bueno, se asemeja a lo que utilizan los médicos, ¿no? Una medicina clínica en donde se acercan a un paciente, observan signos, pero también los enfermos en ese momento les dicen esos síntomas que presentan. Posteriormente se da un diagnóstico
un tratamiento y si la persona obedece ese tratamiento, bueno, el pronóstico sería favorable, desfavorable o reservado en determinado momento. Les decía que esto de criminología clínica, incluso en los momentos que se han tenido en los centros penitenciarios, los 3 momentos de estudio, la regeneración social, la readaptación social y por último, la reinserción social, se pretende que esta persona ya no se considere, los que están en centros penitenciarios, no se considere que están enfermos, ¿no? Incluso en algún momento ustedes van a poder ver de una criminología clínica a una criminología penitenciaria, pero también un perito particular puede asistir para realizar esta criminología. Bien, tenemos la criminología jurídica. Presentamos aquí este problema, les decía hace un momento, el derecho penal de acto y de autor. Las intervenciones que tiene actualmente la criminología en audiencias de juicio oral van un poco más sustentadas para la cuestión de cómo va su proceso dentro del centro penitenciario. Anteriormente se nos solicitaban en estas instituciones, les decía, en los cerezos, se te solicitaba que realizaras un dictamen para que se le pudiera dar a una persona una remisión parcial de la pena. Les estoy hablando de otro sistema, ¿no? Posteriormente, cuando cambia la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos pedían propiamente beneficios preliberacionales, una libertad anticipada, una libertad condicionada, pero posteriormente quien lo retoma es el Consejo General Técnico. El Consejo General Técnico parte de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, en esta criminología jurídica se pretendería que la opinión del criminólogo o criminóloga fuera enfocado a lo que es la disminución, por ejemplo, de una sanción. No nos vamos a ir más allá. Nosotros, por ejemplo, si nos percatamos que la persona al momento de la entrevista sigue mostrando esos factores de riesgo, pues no voy a decir que se quede más tiempo en el centro penitenciario, porque la pena ya está en un código, ¿no? Yo no puedo influir en que a la persona la dejen más tiempo en una institución, pero lo que sí puedo hacer es apoyar ese proceso de que la persona salga antes o que incluso la medida cautelar pueda cambiar, ¿no? En esta criminología jurídica también tendríamos la aplicación de los evaluadores de riesgo por parte de las DIMECAS o las UMECAS. Las DIMECAS, que serían las direcciones de medidas cautelares, hay algunos estados de la República que lo manejan como UMECAS, unidad de medidas cautelares, y ellos realizan la valoración del riesgo o la evaluación del riesgo. Si en algún momento han visto estos formatos, se van a datos puramente objetivos, no analizan ningún aspecto de personalidad. Considero que se queda incompleto esta evaluación de riesgo porque cuando yo realizaba estas entrevistas, ingresaban a centro penitenciario por robarse 2 gancitos, chocolates, 2 botellas de alcohol y cigarrillos, cuando se supone que este sistema de justicia penal acusatorio permitiría, ¿no?, que el derecho penal fuera la última instancia, un derecho penal mínimo. Bueno, aquí nosotros vemos como que estas contradicciones de nuestro sistema penal actual. Si vamos teniendo alguna duda o aportación, la podemos dejar también o abrimos micrófono. Y les decía que estas evaluaciones de riesgo se quedan con datos objetivos. Por ejemplo, si la persona tiene un trabajo fijo, tiene un domicilio fijo, ¿no? Para ellos consideran que son datos suficientes, pero cuando, por ejemplo, nos podemos percatar que está rentando una casa porque no ha tenido la oportunidad de comprar alguna, pues lo dejan con un riesgo alto y se va a centro penitenciario, ¿no? O por el solo hecho de que no pudieron encontrar el domicilio, también les dan una valoración de riesgo alto, ¿no? En algunos puntos se menciona que la instrucción es esa, que todos tengan ese tipo de riesgo. La intervención de la criminología. Bien, en el proceso, en el ámbito en el que necesariamente se desenvuelve la actividad judicial, tiene lugar a través de la denominada prueba pericial, que ya hablamos un poco de ella. Dado que la persona experta en criminología, por definición, es un profesional que suministra al juez conocimientos científicos sobre cuestiones extranormativas, alejadas, por tanto, del área conceptual del juzgador o juzgadora, precisas para valorar algún hecho o circunstancia relevante para delimitar. A todo ello se le denomina la libre valoración de la prueba, que les mencionaba hace un momento,
El proceso lo lleva al tribunal de enjuiciamiento y a partir de cómo defiendes el contenido de tu dictamen y cómo lo expresas en la audiencia, bueno, va a tener cierto valor, que esto concatenado con otras pruebas van a generar obviamente una toma de decisión por parte del tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué nos va a ayudar a identificar el dictamen criminológico? Les decía hace un momento, estábamos muy acostumbradas hasta a estos formatos en donde solo tenías que señalar con una X sin explicar, ¿no? Cuando la misma esencia de la criminología en sus conceptos te menciona que la finalidad es la explicación de la conducta antisocial. Bien, no solamente vamos a enfocarnos a estos aspectos de personalidad, les decía, porque existen exigencias que también tienes que valorar el acto. Bueno, ahora sí, ¿qué nos va a ayudar a identificar el dictamen criminológico? ¿Qué información puede llevar? La responsabilidad penal del imputado, el tipo de consecuencia jurídica, su modo de ejecución, ¿no? Esta parte de utilizó ciertas violencias, una violencia instrumental, una violencia expresiva, tipos y modalidades de violencia, ¿no? En este punto, física, psicológica, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Bueno, también factores y causas que favorecieron la materialización de la conducta. Y estos factores es un análisis muy extensivo porque bien podemos adentrarnos a los que nos señalan pues la literatura clásica de la criminología, que yo les invito a que puedan buscar más, pero por ejemplo, si lo hacemos desde una perspectiva de factores endógenos y exógenos, puede ser un buen inicio. Sin embargo, se van sumando junto con la parte de la criminodinámica todos estos procesos y factores que se han sumado para materializar la conducta. Ejemplo, hay una teoría que se llama o un estudio que se llama el triple riesgo delictivo. Considero que es muy completo, es de Redondo y Yescas, uno de los más allegados a Vicente Garrido, que es perfilador criminal. Bueno, esta persona señala en la propuesta que deberíamos realizar un triple análisis, ¿no? Propiamente de los factores de riesgo. El primer momento que se va a hacer es respecto a los factores de riesgo personal. ¿A qué se refiere? De naturaleza interna, ¿no? Por lo tanto, podríamos señalar dentro de este primer elemento, les decía, factores de riesgo personal, bueno, factores psicológicos, así como factores biológicos. Posteriormente tiene en una segunda dimensión los factores de carencia de apoyo prosocial. Se supone que cuando nosotros crecemos en casa, la finalidad precisa de esto es contar con un núcleo, con una sociedad que te pueda apoyar, que te ayude, que te dé confianza. Pero ¿qué pasa cuando en esta familia la mayoría de los miembros, disculpen, están en centros penitenciarios, la mayoría de los miembros tienen conductas parasociales, ¿no? Entonces nos podemos percatar de un núcleo familiar, puede ser desintegrado, puede ser también disfuncional, por lo tanto existen estos factores de carencia de apoyo prosocial, no solamente en la casa, sino también de la sociedad general, ¿no? Los vecinos no te apoyan, por ejemplo, en algún problema que tú tengas, no existe este control social informal, este capital social, la comunicación. Bueno, donde también podríamos ver esta carencia de apoyo prosocial en las escuelas. Muchos de ellos te señalan que en la escuela o realizaban estas conductas de acoso, de bullying, o eran víctimas y que nadie brindaba ese apoyo. Bueno, nuevamente vemos estos factores de carencia de apoyo prosocial. El hecho también de que en las esquinas de las casas vendan sustancias tóxicas, bueno, estamos enfocándolo a esta segunda dimensión. Y la tercera dimensión es la oportunidad delictiva, estos factores de oportunidad delictiva, en donde las calles, por ejemplo, no cuentan con iluminación, para ellos va a ser mucho más fácil delinquir, ¿no? Entonces se está mostrando esta posibilidad, hay una oportunidad para que yo pueda ejecutar esta conducta. ¿En qué otro momento puedo realizarlo? Cuando un objeto esté disponible, una víctima esté expuesta, ¿no? Porque me percato que en la calle no hay nadie, a lo mejor son las 3 de la tarde y hay una mujer o un hombre con un celular, ¿no? Por lo tanto, yo veo esa exposición que tiene la víctima y le robo. Entonces, todo ello nos decía nos dice este autor Redondo y Yescas, que si tú sumas una perspectiva individual, estos factores psicológicos y biológicos, así como una perspectiva social de cómo ha sido su desarrollo
y sumas un aspecto en donde tiene la oportunidad para delinquir, bueno, se va a materializar la conducta, ¿no? Entonces, son nuevos postulados, les decía, sí les invito a que ustedes puedan ir un poquito más allá respecto a los factores endógenos, exógenos, predisponentes, preparantes, desencadenantes, criminoimpelentes, criminorepelentes, ¿no? Ya existen nuevos términos que se sujetan también a las exigencias de nuestros sistemas de justicia, así como su impacto en la víctima. No podemos dejar de lado que ha propiamente generado la conducta antisocial. E incluso esto puede servir cuando hacemos un dictamen criminológico, un informe criminológico, para que cuando tú ya valoraste todo esto apoyado de métodos y de técnicas, puedas brindarle a la persona un tratamiento. Ya no se denomina tratamiento, sino que es plan de actividades. Bien, humanizar y explicar su toma de decisiones. Aquí está radicalmente el punto del por qué estamos realizando dictámenes e informes. Es para explicar y humanizar su toma de decisiones, el por qué realizó la privación de la vida de una persona, porque eso va a permitir identificar cuáles son sus factores de riesgo y cómo puedo apoyar al proceso de formación de factores protectores. ¿Cuál es su riesgo institucional y social? Esto en centros penitenciarios, por ejemplo, tanto estatales o federales, se establece de esta forma. ¿Cuál es el riesgo institucional de que la persona se encuentre en ese centro penitenciario? ¿No? Es por ello que de esta parte lo sustentan para realizar los traslados. La evaluación de riesgo para las medidas cautelares, que ya hablamos hace un momento, no toman en consideración aspectos de personalidad, sino solamente se enfocan a domicilio, a trabajo estable, por ejemplo, o está estudiando. Su plan de actividades ya teniendo toda esta información y se suma un aspecto del riesgo de violencia. ¿Qué se considera para la elaboración del dictamen criminológico? El análisis y desarrollo de los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Todos los que nos encontramos aquí, pues tenemos todas estas esferas de interacción biológica, psicológica, social y cultural. En la primera de ellas que mencionábamos, biológica, incluso situaciones, por ejemplo, de sueño o alimentación, influyen también en la conducta antisocial, ¿no? Siempre les hago la invitación también de este libro, que es La anatomía de la violencia de Adrián Rein, en donde efectivamente esto puede generar un factor de riesgo para que la persona cometa estas conductas. ¿Y en qué sentido? Incluso ha analizado estos fenómenos y estos periodos premenstruales en las mujeres, pero también ha analizado cuál ha sido el impacto de ingerir plomo, ¿no? Y cómo podemos ingerir plomo. Hay muchos dulces que lo contienen. Hay muchos alimentos que contienen plomo y que pueden alterar la funcionalidad del sistema nervioso, ¿no? Entonces son factores biológicos, la depresión en esta disminución de producción de la serotonina también es un factor biológico, pero que también lo podemos observar en estos factores psicológicos. ¿Qué otro factor biológico podemos analizar? El gen guerrero, ¿no? Esta herencia de un gen en donde no es que papá delincuente va a darle un gen de herencia, no propiamente para que el hijo delinca, pero sí se puede transmitir o heredar un gen de agresividad, ¿no? Que es el gen guerrero. Bueno, factores biológicos. Los estudios que se han hecho sobre gemelos también tienen esa influencia. ¿Qué otros factores biológicos les mencionaba? Bueno, algún tipo de enfermedad mental que presente la persona. Posteriormente, factores psicológicos, trastornos de personalidad, si en algún momento un aspecto de su desarrollo ha generado sentimientos de vacuidad, una baja autopercepción o baja autoestima. En la perspectiva social, podríamos observar cuál ha sido su desarrollo en los núcleos, un núcleo familiar primario, secundario, en un núcleo también escolar, bueno, cómo ha sido ese apoyo que ha recibido o la falta del mismo. Y cultural, que también es un aspecto que tenemos que seguir valorando, por ejemplo, en delitos de feminicidio, pues esta cultura machista va a tener también mucho que ver como un factor de riesgo. A partir de ello, se va a permitir tener un microcriminodiagnóstico, la aplicación micro del criminodiagnóstico. Algunas ocasiones van a poder escuchar la microcriminología y hacen énfasis a esta criminología clínica. Pero esto
no solo es suficiente para la elaboración del dictamen criminológico, no está de más en un dictamen los aspectos ambientales, violencia estructural, aspectos macrosociales que desde el Estado genera un factor en la conducta antisocial. ¿Por qué? Porque la persona también tiene un desarrollo social y cultural. Por lo tanto, no tengan miedo de aumentar esta información en sus dictámenes, ¿no? Porque sería muy pobre o sería muy incompleto un dictamen que solamente valore estos factores psicológicos, porque sabemos que no siempre tenemos la información de los factores biológicos. Yo no puedo decir que una persona presenta depresión porque me lo está refiriendo, ¿no? En una entrevista es que yo me siento depresivo. Muchas veces cuando tienes esta tristeza la confunden con depresión. Por lo tanto, si no tengo yo la información de factores biológicos, sería muy pobre, les decía, o se quedaría muy incompleto cuando solamente considere factores psicológicos para emitir mi dictamen criminológico. Sumen teorías, sumen nuevos estudios respecto a la parte social y cultural. Aquí nos están mencionando cuáles son estos aspectos ambientales, cuál es la violencia estructural que se está viviendo, una violencia política, aspectos macrosociales desde el Estado. Si el Estado no está dando una seguridad pública, bueno, ¿qué es lo que está generando en la persona para que cometa esta conducta antisocial? Considerar también aspectos económicos, de preparación educativa, si es hombre, si es mujer, hacerlo todavía mucho más especializado, porque se están desarrollando las teorías de la criminalidad femenina. A partir de los años 70 se empieza a estudiar esto, aunque la perspectiva es un tanto distorsionada, ¿no? Porque se mencionaba en los años 70 que a partir de la liberación de la mujer, bueno, también se estaba equiparando el que cometieran delitos, pero si nos vamos a estadísticas, va desde el 8 al 12% la población femenina en comparación de la población masculina, ¿no? Es un tanto distinto, pero sí tenemos que enfocarnos. Si lo estoy haciendo de una mujer, hay que utilizar estas teorías feministas que pudieran explicar y visibilizar la criminalidad femenina. No sé si hasta aquí vamos bien, de todos modos podemos ir dejando nuestras preguntas. Mencionaba que a partir de ello, se menciona en un derecho penal de acto que tú debes también de valorar cuál es el acto que cometió la persona, no desde una perspectiva jurídica, no para señalar los elementos positivos del delito, si consistió en una acción, en una omisión, si es típica, si es antijurídica, si es culpable, imputable, no vamos a analizar eso en la parte de la criminología. Lo que sí vamos a valorar es cómo realizó la conducta, análisis del modus operandi, ¿no? Si esta persona es su primer delito, su primer conducta antisocial, bueno, tendríamos un modus operandi con este nombre. Posteriormente, si nos percatamos que la persona ya ha sido su segundo, tercero, cuarta conducta antisocial, un modus operandi evolucionado. Pero si nos percatamos que la persona inició desde los 8 años a robar, no, de robo de partes de transporte, por ejemplo, o de vehículos. Bueno, y ahora cuenta con 60 años, vamos a encontrar un modus operandi involucionado, ¿no? Por la cuestión de la edad, a lo mejor tiene una enfermedad que ya no le permite ser tan ágil con las manos. Un modus operandi involucionado. ¿En dónde más podemos ver esto? Con personas en adicciones, ¿no? En donde también ya no pueden tener esa capacidad de pensamiento, juicio, memoria y la habilidad de estos movimientos. Si es un modus operandi experimental, esto quiere decir que no existió una previa fase, ¿no? De analizar la conducta. A partir de ello, en este modus operandi experimental, si está viendo que están lesionando a alguien de su familia, llega, le avienta una piedra, bueno, no pensó, no es experimental. Semi especializado, sí existe una previa planeación, análisis de la conducta que van a realizar, pero siguen cometiendo errores. No sé si han visto estos programas en donde se menciona o pasan los videos de algunas personas que cometen conductas antisociales, pero se meten a la tienda, se dejan aquí la malla y nunca se la bajan, ¿no? Entonces siguen cometiendo errores y sería un modus operandi semi especializado. Y el especializado ya cuentan con jerarquía, organización, propiamente con funciones delimitadas a cada uno de ellos. Bueno, es un modus operandi especializado. En estos dos, de alto y de bajo riesgo,
se tiene que poner uno en el lugar de la persona que cometió la conducta. Me explico. El alto riesgo es cuando tiene alta probabilidad de ser identificado por la autoridad. ¿Por qué? Al momento de que te señala el delito o incluso tú basándote en la información que puede existir en carpeta de investigación o en un expediente de ejecución, por ejemplo, empiezas a leer y te percatas que mencionaba, ¿no? Que nunca utilizó guantes, que fue grabada por diferentes videocámaras, que los vecinos pudieron observar quién salía de la casa, ¿no? Donde existió el homicidio. Bueno, es un alto riesgo para la persona para ser identificada. No es tanto como el impacto en este modus operandi, sino el alto riesgo de ser identificado. Y de bajo riesgo, bueno, vamos con la otra parte, de una persona que utilizó guantes, que utilizó una manera para cubrir su identidad, por ejemplo, que al momento de ingresar a la casa utilizó calzado más grande, ¿no? Propiamente si él o ella era del 6, bueno, utilizó un calzado que fuera del 9, ¿no? Del 8. Entonces todo eso permitiría un bajo riesgo para que no lo identifiquen. Métodos de aproximación también parte del modus operandi, que si bien es cierto les decía, estos conceptos se iniciaron desde el perfil criminal, no perfil criminológico. El perfil criminal es el que se hace de autores desconocidos de los delitos. Sin embargo, imaginen la información cuando ya tienen a la persona para poder preguntarle de todo esto. ¿Y desde hace cuánto tiempo empezaste a delinquir? ¿No? Desde los 8, desde los 10 años. Me fui a Estados Unidos y me enseñaron cómo abrir un carro en menos de 5 segundos. ¿Y qué es lo que te llevabas? ¿No? Me tocó una entrevista de una persona que señala que se va a Estados Unidos con sus familiares que tenían un restaurante, pero que él pensaba que iba a llegar hasta como administrador, ¿no? Del mismo establecimiento, pero lo pusieron de la balosa, eso era mucho enojo en él, pero ella tenía también otra familia por parte de su papá que estaba inmerso en grupos criminógenos como los vatos locos de allá de Los Ángeles y lo invitan, ¿no? Se reían porque él se dedicaba a hacer la balosa y lo que él ganaba en un día, ellos prácticamente lo ganaban en una hora o menos. Entonces también se empieza a interactuar en estos medios y dice que entre personas, por ejemplo, que venían de otras partes de otros países, se enseñaban a cómo delinquir, ¿no? Cómo abrir esos vehículos en menos de 5 segundos, decían que incluso utilizaban trajes para poder ingresar a ciertos lugares, ¿no? Y hacerse pasar por personas que también eran de esos países, ¿no? Y robar y hacer otro tipo de delitos, secuestrar. Entonces, propiamente nos estamos percatando que también el modus operandi te da información al momento de la entrevista, ¿no? Cómo ha sido esta evolución del modus operandi. Sí es totalmente en el caso que estábamos mencionando, él ya era especializado y de bajo riesgo para ser identificado. Les decía que hasta utilizaban pues turbantes, por ejemplo, o utilizaban otro tipo de telas para cubrir su identidad. Bien, métodos de aproximación, ataque y control. En estos métodos es la aproximación de cómo se acerca la víctima, el de ataque, qué tipo de instrumentos o violencia utiliza y el control para que hasta cierto momento la víctima pues coopere para la conducta antisocial, ¿no? Y en estos métodos de control, en otro de los casos que pude observar para un dictamen criminológico, es de uno de los, bueno, eran 3 hermanos. Es un caso de 3 hermanos que se dedicaban a ser taxistas aquí en la ciudad de Puebla y abusaban sexualmente de las mujeres que salían del trabajo, ¿no? Operaban en esta situación en donde uno de los hermanos llegaba en taxi y se acercaba a las zonas de propiamente laborales, ¿no? Oficinas en donde salían tarde. Como no había tanto transporte público, bueno, las mujeres tomaban taxi, uno de los hermanos salía de la parte trasera del vehículo para amagar a la víctima y posteriormente la obligaban a sacar dinero de los cajeros electrónicos. Y después de ello, se la llevaban a una zona muy despoblada y lejos de acá de Puebla, y estaba el tercer hermano. Los 3 abusaban sexualmente de la víctima y posteriormente en este método de control le dejaban o le robaban la bolsa, que llevamos muchas mujeres en bolsa, ¿no? O también pueden ser hombres
algunas maletas o también algunos bolsos, bueno, precisamente llevamos identificaciones, dónde vives, dónde trabajas, hasta fotos de tus hijos, fotos de tus papás. Entonces, eso lo utilizaban como un método de control para que no asistieran por una denuncia, ¿no? Entonces, ellos tenían esa forma de operar. Te dan la información y en dado caso, las herramientas que han utilizado, porque una hoz, porque un cuchillo, porque un arma de fuego, donde la conseguiste y va sacando más preguntas. Hasta aquí vamos bien, no tenemos ningún comentario, no, ¿verdad? Y les decía, ¿qué ha cambiado en la elaboración del dictamen criminológico? Está el derecho penal de acto y derecho penal de autor. Vamos a iniciar con estas diferencias entre una perspectiva jurídica y una perspectiva de la criminología. El método por excelencia del derecho es el método deductivo. Esto va de lo general a lo particular. Incluso ellos utilizan para sus sentencias, resoluciones, algo que se denomina los silogismos jurídicos, premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Si en la premisa mayor se menciona en el Código Penal, comete el delito de homicidio quien prive de la vida a otro, por ejemplo, el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Puebla, ¿no? Posteriormente, en una premisa menor, Juan privó de la vida a una persona. ¿Cuál sería la conclusión? Que Juan cometió un homicidio, ¿no? Ellos se basan mucho en estos silogismos jurídicos y están representados por togas negras, ¿no? Vámonos con la parte de la criminología. La criminología, su método por excelencia es el inductivo y el empírico. ¿Por qué? Inductivo va de lo particular a lo general. A pesar de todos los que estemos en esta plática, estábamos operando como grupo de delincuencia organizada, las motivaciones y factores de todos y cada uno de nosotros van a ser totalmente distintas, ¿no? Es por ello que se debe de aplicar un método inductivo, pero también un método empírico basado en la observación, les decía, y si bien es cierto, no podemos experimentar porque estaríamos propiamente en lo ilegal, pero sí podemos justificar esa experimentación con otras cosas. Ejemplo de ello, puedes utilizar herramientas para estos factores de riesgo, ¿no? Que ahorita los vamos a ir viendo. Entonces, los métodos por excelencia de la criminología, les decía, es el inductivo y el empírico, porque también utiliza la observación. Y en un inicio, la criminología es representada por una bata blanca, ¿no? Desde aquí nosotros nos podemos percatar que existe, pues, ese combate de ideas, ¿no? Si aquí nos está diciendo que todas las personas que privan de la vida a otro han cometido homicidio, no les interesa saber tanto por qué factores lo ha hecho. Y esto se va a representar en la crítica a la personalidad y la parte subjetiva. Les he mencionado, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prohíbe en su artículo 20 utilizar palabras, por ejemplo, personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad, peligrosidad y cualquier otra que se funde en circunstancias personales de la persona adolescente imputada. También contamos con tesis y nos habla sobre las diferencias de este derecho penal de autor y derecho penal de acto. Les decía, actualmente, vamos a hablar de voy a pasar al de acto y ahorita regreso al de autor. El derecho penal de acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor. Lo asume como un sujeto de derechos y en esa medida presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Mi pregunta es, si pasa esto, las personas se hacen responsables de sus actos atendiendo a un derecho penal de acto. Si ustedes se percatan, no le interesa como tal el fin de la reinserción social. Le interesa que la persona pague por el acto que ha cometido. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal queda fuera del ámbito sancionador del Estado. El Estado ya te dio una sentencia, cometiste el delito de feminicidio, 50 años en un centro penitenciario, esa es tu sentencia. Pero desde ese momento no te está señalando que te van a dar un plan de actividades. Y ustedes saben que los planes de actividades en los centros penitenciarios no son obligatorios. Si la persona quiere estudiar o quiere trabajar es por su voluntad, pero si no lo quiere
hacer y estar acostado en el sol todo el día, también lo puede hacer. Nadie puede estar sujeto u obligado a cumplir con estas actividades, ¿no? Porque el Estado en este derecho penal de acto no le interesa la idea rehabilitadora o de reinserción, le interesa que pague por un acto. A diferencia de lo que se utilizaba, ¿no? Ahí también van ustedes a identificar algunos aspectos que estaban erróneos, porque este derecho penal de autor inicia propiamente con la escuela positivista de la criminología, muchísimos años atrás, no con el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, donde señalaba las características físicas con las que debía contar una persona. Por eso les decía, van a identificar también puntos erróneos en este derecho penal de autor. El modelo de autor asume que las características personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena. Características personales, ¿no? Obviamente, cuando se daba este derecho penal de autor, se tomaba más en consideración si la persona era considerada peligrosa, ¿no? Ahí sí se utilizaba propiamente estos términos de temibilidad y peligrosidad. Al sujeto activo del delito, en que esta teoría suele ser llamado delincuente, puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Es por ello que cambió de una palabra de readaptación y rehabilitación en algunos centros penitenciarios a lo que es reinserción social, ¿no? Por ello les decía, ya no es tanto una criminología clínica, porque la parte clínica, ¿a quién se le puede mostrar? Pues a un enfermo, ¿no? ¿Con quién se puede ver esta criminología clínica? Con una persona enferma. Y no todas las personas que se encuentran en centro penitenciario, pues tienen esta característica de una enfermedad mental. Esta categorización no es gratuita, cumple con la función de impactar en la imposición, el aumento o el decremento de la pena, e incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Y esto se prestaba a que incluso me comentaban mis compañeros del centro penitenciario que ya llevaban 25 años, que cuando ellos iniciaron en este trabajo, el director de la institución, porque les había tocado puros hombres, el Día de las Mamás les daba la oportunidad de que pudieran salir antes del centro penitenciario, ¿no? Como a manera de rifa casi, ¿no? Eso pasaba hace 20, 25 años. Bueno, actualmente con este derecho penal de acto, pues obviamente no se puede realizar ese tipo de toma de decisiones, porque en el derecho penal de autor valoraban esta parte, ¿no? Si se podía quedar más tiempo en una institución porque presentaba todavía estos factores que podrían materializar en conductas antisociales, se consideraban peligrosos. Así la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto peligroso o patológico, ¿no? Si ustedes se pueden percatar, acá se habla sobre una rehabilitación y un tratamiento. Por ello les decía, actualmente ya no se utiliza la palabra tratamiento, sino que se denomina plan de actividades. Pero algo de lo que sí podemos rescatar de este derecho penal de autor es que a la autoridad sí le interesaba cuáles eran las características personales, cuáles eran esos factores de riesgo por los cuales había cometido una conducta antisocial. Por lo tanto, debería existir un punto medio entre el derecho penal de acto y derecho penal de autor, que lo vamos a manifestar propiamente en nuestro dictamen criminológico. Debe considerarse ambos derechos penales, ya que ambas posturas ofrecen postulados que permiten mayores resultados. Por ejemplo, conocer el desarrollo biopsicosocial cultural de la persona que cometió la conducta delictiva, explicar la conducta desde esta perspectiva, ¿no? Porque ¿quién comete la conducta? Pues una persona, y esa persona ha tenido todo un desarrollo biopsicosocial cultural. Se debe de analizar este riesgo personal, social, institucional y el riesgo de violencia. La forma de conducirse al momento del delito y la asimilación de la experiencia carcelaria nos permitiría tener mayor información de si la persona a lo mejor ya requiere tener otra medida cautelar o tener algún tipo de beneficio, ¿no? Porque hay personas que han cumplido, se supone que hacen estos análisis y han emitido estos dictámenes de manera particular y hasta también por parte de las autoridades, en donde la persona ya se encuentra apta para salir, ¿no? Que ha cumplido con su plan de actividades, que ha pagado la reparación del daño. Sin embargo,
Les decía, se han basado tanto en castigar o sancionar por el acto que no han visto esas características físicas, ¿no? Esas características de desarrollo social, cultural, sociológico, porque se han centrado tanto en el acto y no han visto, les decía, ese desarrollo, ese aprovechamiento o asimilación de la experiencia carcelaria, porque hay personas que ya podrían salir de la institución penitenciaria porque cumplen con una libertad o los requisitos de una libertad anticipada o una libertad condicionada. Una recomendación para la autoridad jurisdiccional, esta persona ya cumple con tus requisitos para que le puedas dar un beneficio, avance, formación de factores de protección y concientización del acto que cometió. Incluso en este proceso de concientizar qué daño realicé, en el área de criminología teníamos una plática, es a quién hago daño con mis actos, ¿no? Y hablar desde todas las perspectivas, desde que tú cometes un delito, ¿a quién le estás haciendo daño? A tu familia, ¿no? A las personas que tenías cerca, a tu pareja, a tus hijos. Entonces, todo ello vamos platicando, pero también le hiciste daño a una niña, a un niño, a un hombre o a una mujer. La pena ya se encuentra establecida en un código penal. La opinión no va a ir en contra del código. Tu opinión en tu dictamen criminológico no va a ir en contra de un código. Que se quede más tiempo porque es peligroso. Ya no lo podemos hacer. La persona privada de su libertad es un sujeto de derechos enfocados a su derecho humano de reinserción social, aunque también debe cumplir con sus obligaciones, ¿no? Esto sería también como una invitación. Si ustedes van a hacer un dictamen en materia particular, bueno, en criminología, sí hacer esa invitación de que cumpla con las actividades, porque eso también les va a permitir a ustedes tener un mejor sustento de que la persona va aprovechando esta experiencia carcelaria, porque ya te percataste que estudió pues la primaria, secundaria, la preparatoria, ya tiene su licenciatura y en algunas instituciones tienen también hasta maestría, ¿no? Por el Tecnológico de Monterrey. Entonces, todo eso va a ser un avance. Perdón. Debe analizarse la conducta delictiva, si hay presencia de violencia, la criminodinámica, el modus operandi, como lo acabamos de mencionar, y estos lineamientos van a permitir hacer nuestro estudio más objetivo. Bien, ¿cuáles son los métodos o las técnicas para la elaboración de un dictamen criminológico? El primero de ellos es el método científico. Es un proceso que va a consistir en un planteamiento del problema. A partir de ello nos va a permitir también formular preguntas en relación al fenómeno o a la persona que estamos estudiando, hipótesis, y en su respuesta correcta el método científico va a constar de 5 partes. El primero de ellos es la observación, es el análisis, exploración y estudio del objeto con el que estamos en contacto. La observación es la base de los sistemas metodológicos de investigación científica. Hay algunos dictámenes que lo mencionan como una técnica de observación, ¿no? Entonces, propiamente en este paso, ¿qué podemos observar de la persona que vamos a realizar este estudio? Bueno, solamente es una cuestión de revisar los expedientes, ¿no? Expedientes que pueda contar carpeta de investigación, la formulación de la acusación, si tiene un expediente único de ejecución, también podemos valorar qué información nos pueda brindar. Y también la observación de la persona, cómo se conduce, cuál es su lenguaje corporal. Y ojo, este lenguaje corporal, les digo, no es determinante de la persona, solamente es algo que nos pueda dar ciertas señales de información, ¿no? Tenemos también en un segundo punto la descripción, representar el aspecto de las cosas, definir algo, dando una idea de sus partes o propiedades. En el tercer punto, la hipótesis busca un acercamiento a la solución del problema. Y a partir también de este punto de la hipótesis, bueno, ¿qué factores llevaron a una persona a realizar una conducta antisocial? Como estas preguntas que vamos a ir contestando. ¿Cómo sucedió la conducta antisocial? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Por qué la persona está cometiendo esta conducta antisocial? ¿Y quién la realizó? ¿Quién estuvo incluso apoyándolo? ¿Quién fue la persona que también estuvo presente al momento de la conducta antisocial? En un cuarto elemento para Rodríguez Manzanera, experimentar es probar y examinar prácticamente las propiedades de una cosa. Les decía, en materia criminológica estaría un poquito ilegal realizar ese tipo de actos de experimentación, pero vamos a tratar de justificarlo con la aplicación de otras herramientas, por ejemplo, HCR20 o SAPROF. En un último elemento, la formulación de explicaciones, que es la finalidad de la criminología, explicar por qué la persona realizó esa conducta antisocial y de esa manera.
Se refiere a las causas que llevaron al sujeto a cometer un delito, los factores que influyeron en su niñez, en su adultez, en su adolescencia o en cualquier momento de la conducta antisocial que se presente. Afectaron al sujeto y lo convirtieron en una persona con conductas antisociales, ¿no? Entonces, esto es parte propiamente del método científico. Eso lo podemos señalar también en nuestros dictámenes. Incluso les decía, por excelencia es el inductivo y el empírico. Otro de ellos es el método positivo. Es el estudio a profundidad del criminal o de la persona que ha cometido la conducta antisocial, sus circunstancias y atiende a causas sociológicas, psicológicas y biológicas que le permiten tener un estudio integral del sujeto antisocial. Si en algún momento nosotros de manera particular vamos a emitir un dictamen criminológico, nos va a servir bastante la información del expediente único. Este expediente único es el que se le realiza a cada persona al momento de ingresar a una institución, pero el abogado o la abogada puede pedir una copia certificada de ese expediente único. Por ello, desde la perspectiva particular, puedes valorar también lo que nos dice el expediente único de ejecución. Y va a tener un apartado que es de las áreas técnicas. En este, ustedes van a poder obtener información de servicio médico, trabajo social, laboral, pedagogía, criminología, psicología, ¿no? Entonces, de todas estas áreas van a estar asentadas en ese apartado que les decía que es el expediente técnico, dentro del expediente único. Entonces, ahí en servicio médico, incluso también puede estar la relación con la información del área de psiquiatría. Y si la persona, por ejemplo, sí cuenta con este apartado psiquiátrico que tiene ansiedad, depresión, por ejemplo, se ha enfrentado a brote psicótico, bueno, toda esa información nos puede ayudar en este método positivo. Sí nos vamos percatando, ¿no? Que métodos y técnicas van a tener una estrecha relación. Nos van a dar información, les decía, tanto en la parte biológica, porque sí, tú puedes utilizar tu entrevista e incluso, les decía, pueden hacer la invitación si te percatas que la persona tiene depresión y estás en la parte, o tú eres particular, perito particular, puedes pedir la intervención o hablar con el abogado o la abogada que esté llevando la causa. Oye, si te has percatado que esta persona tiene depresión, ¿por qué no le das la intervención a un psiquiatra particular? ¿No? Entonces, factores biológicos, psicológicos y sociales. El método clínico consiste en el estudio a profundidad de la historia de una sola persona. Nuevamente vemos esta parte inductiva, para encontrar el origen de su comportamiento antisocial y la forma de tratarle. Tú también de manera particular puedes solicitar que se le diseñe un plan de actividades atendiendo a sus necesidades, preferencias, habilidades, y esto también a través del abogado. El estudio a detalle, la historia familiar, la interacción social, procesos de adaptación, comportamiento, autoridad, conflicto y otros, revela un diagnóstico criminológico y un tratamiento, ahora llamado plan de actividades. El método histórico, que hace referencia como una línea del tiempo, la criminología se va a ocupar de las causas, ¿no? Tenemos este principio de cadena causal. La causa de la causa es la causa de lo causado. Es decir, se interesa por los hechos históricos del pasado del sujeto hasta llegar a su presente en el momento en que ha cometido el acto antisocial. Por ende, estamos hablando de conocer cómo se fueron formando los hechos a través del tiempo. El método inductivo, que ya hemos hablado, va de lo particular a lo general. Es el razonamiento que parte de estos fenómenos particulares y se eleva a conocimientos generales. Por ejemplo, tenemos a una persona y a este se le va a estudiar a profundidad para saber qué hecho ha cometido o qué conducta ha llevado a cabo. Asimismo, se estudian los factores que influyeron en la realización de determinado hecho. El método estadístico, esto sería aplicado, si ustedes recuerdan, en las diferentes formas en donde se puede propiamente utilizar o aplicar la criminología. Veíamos la criminología demográfica. Podemos utilizar en algún informe o en algún dictamen un método estadístico que se ocupa de la reunión de todos los hechos delictuosos que se pueden valorar numéricamente para hacer comparaciones entre las cifras y sacar conclusiones aplicando la teoría de la probabilidad. Bueno, por eso les decía, es para un nivel macro. El método longitudinal va a acompañar al método histórico y al método clínico, ya que se va a estudiar desde el pasado del individuo hasta el momento actual en que ha cometido el crimen
y va más allá al referirse al estudio postpenitenciario. Se refiere a los estudios de casos y biografías criminales. Se pretende revelar, analizar la historia del antisocial y de su hecho. Para ello se va a estudiar la vida y experiencias del individuo. El método sociológico se basa en la observación de las realidades, dentro de ellas se especifica y participa el investigador aprovechando su propia experiencia o experimentando y tiende hacia una interpretación explicativo-comprensiva. Este método sociológico lo podemos también utilizar en el nivel macro del criminodiagnóstico. El método ecológico, les decía, si estoy, por ejemplo, en este análisis del triple riesgo delictivo, decíamos factores de riesgo personal, factores de carencia de apoyo prosocial y los factores de oportunidad delictiva, puedo también estar utilizando este método ecológico. Es una ciencia del ambiente, estudia los efectos de la interacción del ser humano en un ambiente, un estudio de cambio climático, por ejemplo, los efectos en nuestro comportamiento. Una de las preguntas que tenemos en las entrevistas criminológicas es, ¿recuerdas cuál era el clima al momento de que se diera la conducta? No, si era caluroso, ¿no? Si bien es cierto, les digo, esto no, ninguno de los factores van a ser totalmente determinantes de la conducta antisocial porque existe una suma de factores de riesgo, pero el clima, por ejemplo, cuando derivado del sismo del 2017 se cae en los centros penitenciarios de Atlixco, Izúcar de Matamoros y de Chaucla de Tapia, la mayoría de personas que ingresaron, porque todos de estos centros, se los llevaron al centro penitenciario de Puebla, que es el más grande. Pero por los delitos que más estaban llegando a estas personas, era homicidio, feminicidio y violación, ¿no? Nos percatamos de este componente, son lugares en donde sí hace mucho calor. Bueno, un componente también, un factor que se suma a otra serie de factores para materializar la conducta antisocial. ¿No? Se han realizado investigaciones de la relación entre las condiciones ambientales y el delito. Aquí les dejé esta imagen, ¿no? Si está un vehículo aquí estacionado, pues también existe esta distribución y esta oportunidad para que le roben los espejos, para que le roben las llantas, por ejemplo, porque no hay iluminación. Si ustedes se percatan, tampoco hay vigilancia artificial o natural, no se ve que haya cámaras, ¿no? Que claro, la imagen no está nítida, pero generalmente vamos a poder ver este tipo de estructuras para que se muestre como una oportunidad delictiva. En las técnicas de las que podemos utilizar y la que más nos va a dar información es la entrevista criminológica. Ahí vamos a aplicar la observación, por ejemplo. Otro tipo de técnicas son las bases de datos, la consulta de expediente único, la consulta de una carpeta de investigación. La entrevista les decía que es de las más importantes y que te da mucha información. La correlación interdisciplinaria, y eso lo podemos, tanto en la parte particular, o si ustedes trabajan dentro de una institución penitenciaria, bueno, pueden tener esta correlación interdisciplinaria. Técnica de exploración y exámenes criminológicos. Ejemplo, el utilizar algunos instrumentos para determinar si la persona cuenta con agresividad, por ejemplo. El riesgo de violencia nos va a permitir esto. ¿En qué consiste el riesgo de violencia? Bueno, estas son algunas de las técnicas y documentos que puedo utilizar para mi dictamen criminológico. Técnicas de observación, les decía, una técnica de correlación interdisciplinaria, la entrevista por excelencia, la técnica de exploración y también los documentos de los que puedo hacer uso es la consulta de expediente único, la consulta también de carpeta de investigación, son algunos de los elementos. ¿Qué es el riesgo de violencia? Ya no estamos hablando de una temibilidad, de una peligrosidad, sino de algo más objetivo, un riesgo de violencia. Es la propensión de un individuo a involucrarse en actos de violencia en un momento dado. Por ejemplo, tenemos el análisis para ello de los factores de riesgo históricos. Si en algún momento esta persona pudo ver en casa que existía también violencia, bueno, es un factor de riesgo histórico. Si fue víctima de abuso sexual, un factor de riesgo histórico. Posteriormente tenemos los factores de riesgo clínico que se muestran en el momento de la evaluación.
y los factores de gestión de riesgo que son posteriores, como a futuro. La herramienta que se utiliza para este riesgo de violencia es HCR20 y analiza tanto factores estáticos como dinámicos de violencia y de riesgo. ¿A qué se refiere esto? Factores estáticos. Son aquellos que por más que yo quiera regresar el tiempo, no voy a poder modificarlos. Lo que les decía hace un momento, fue víctima de violencia sexual. Yo por más que tuviera, bueno, no existen estas estructuras del tiempo, ¿no? Para poder regresar y modificar, son factores que van a permanecer, pero los factores dinámicos son los que puedo ir trabajando para generar ahora sí otra perspectiva de la persona. No voy a poder modificar el abuso sexual, pero sí lo que está sintiendo la persona. Voy entonces a ponerle tantito pausa a lo que es la reproducción para que les enseñe cómo es esta herramienta. Del HCR20. Es la hoja de codificación. Ojo, para poder utilizar el HCR20 es necesario contar con especialización, certificaciones en materia de trastornos de personalidad, pero también en psicopatía. ¿Ya se puede ver? Creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué sí, es correcto. Sí, gracias. ¿Por qué se denomina HCR20? Porque está conformada por 20 ítems. Y decíamos que se valoran los factores de riesgo históricos, los factores clínicos y los factores posteriores o a futuro, que son los de gestión de riesgo. Si nosotros hacemos la sumatoria, nos daría como, obviamente total, 20 preguntas, 20 ítems. Y vamos a ver la primera parte, que son los ítems históricos. ¿Cómo se va a valorar? Les decía, a través de toda una experticia en temas de trastorno de personalidad, enfermedades mentales, psicopatía. Bueno, sí debes de contar con este conocimiento. Y en la primera vas a valorar si existió violencia previa. Edad del primer incidente violento, a los 7 o a los 8 años ya se dedicaba a robar, y a partir de ello le vas a dar propiamente una codificación. Si te percatas que está ausente totalmente esa violencia previa, le vas a dar un valor de 0. Pero si te refieren, ¿no?, que antes de ingresado al centro penitenciario, pues ya empezó a delinquir, en una ocasión se metió a un Oxxo y se robó cosas, bueno, le daríamos la codificación de 1. Y si nos dice que desde los 7, los 8 años, o ya tiene mucho tiempo realizando conductas antisociales, le vamos a dar una valoración de 2, que sí, definitivamente está presente esta violencia previa y cada uno de estos ítems. Bien, les decía, violencia previa, edad del primer incidente violento, 7, 8 años, 12 años. Relaciones inestables de pareja, cómo han sido estas relaciones interpersonales con las personas que ha compartido. Problemas relacionados con el empleo, si ha cambiado en 2 años 7 veces u 8 veces de trabajo. Problemas con el consumo de sustancias tóxicas, etílicas, si ha estado en anexos, cuántas ocasiones, ¿no? A partir de una buena entrevista, puedes también requisitar esta hoja de codificación, dice un expediente. Trastorno mental grave, es por ello que les decía que deben de tener el conocimiento en los trastornos mentales, trastornos de personalidad, psicopatía, porque aquí a partir de este punto, codificado a partir de una evaluación clínica completa ya realizada, o puede ser provisional hasta ser confirmada por una evaluación clínica completa. Cuando entran, por ejemplo, a una institución penitenciaria, se tendría esta valoración provisional, hasta que sea canalizado y hasta que se le dé una cita para una evaluación clínica completa. Cuestiones de psicopatía, también se toma en consideración el PCL, porque aquí va a existir una codificación a partir de una evaluación clínica completa ya realizada o provisional hasta ser confirmada por una evaluación clínica completa. Desajuste infantil, trastornos de personalidad,
y también incumplimientos de supervisión a uno de los tratamientos que ya se le ha dado previamente, ¿no? En la suma de todo esto, si le diéramos el valor de 2, 2 sumaría 20, ¿no? Pero pueden presentarse otras cifras. A lo mejor sí existió violencia previa, también edad del primer incidente violento, pero es muy difícil encontrar esta situación, no tenga un trastorno mental, no tenga psicopatía, no tenga trastorno de personalidad. Entonces, a todo ello le vamos a dar una codificación. Los ítems clínicos, si ustedes se percatan, es pasado, estos ítems históricos. Posteriormente tenemos el presente, los ítems clínicos. Si existe carencia de introspección, actitudes negativas, presencia actual de síntomas del trastorno mental grave, impulsividad o no responde a un tratamiento, también le vamos a dar una codificación que máximo puede dar la cantidad de 10. Y las de gestión de riesgo, tenemos ausencia de planes de futuro viables, incluso ellos te mencionan, no es que, no sé qué voy a hacer saliendo, ¿no? Y luego te percatabas porque saliendo, por ejemplo, tú del trabajo, te decía, ya salí licenciada, no me presta para mi pasaje porque no tengo. Pues no existía como tal estos planes de futuro viables. Exposición a factores desestabilizantes. No sé si han visto en algún momento la historia de Edmund Kemper, el asesino de las colegialas, ¿no? Y en uno de sus primeros delitos él menciona que priva de la vida a su abuela. ¿Pero por qué se da toda esta situación? Bueno, él crece con su mamá, prácticamente se desarrolla como mamá soltera, y decía que como le recordaba tanto Edmond a su papá, bueno, a su expareja, pues lo violentaba constantemente, lo encerraba, le decía que era un raro, que no podía estar en contacto con sus hermanas por sus mismas características, no siempre lo denigraba. Por lo tanto, Edmund Kemper a cierta edad se va a vivir con el papá. El papá también lo rechaza porque le dice que ya tiene una nueva familia y que pues obviamente podría desestabilizar la dinámica que ya llevaban en casa, por lo que opta a irse a vivir con sus abuelos. La abuela le empieza a realizar este tipo de comentarios igual, es que nadie te va a querer, es que eres raro, es que por eso tu mamá también no te quiere en casa, y por ello le quita la vida. Dice que hubo un momento de reflexión en donde dice, es que mi abuelo quería mucho a mi abuela y como para que no sintiera este dolor, también lo maté. Los primeros delitos, las primeras conductas antisociales que comete fue en contra de sus abuelos. Posteriormente, él ingresa a una institución de salud mental para adolescentes y era tan inteligente, tenía también este factor, que se aprendió el resultado de todas las pruebas porque apoyaba al psicólogo de la institución para pues darle las hojas a las personas que iban a presentar esa evaluación y se aprendió todas y cada una de ellas, por lo que sale con un resultado favorable para que pudiera salir de la institución, pero como todavía era adolescente, lo regresan a la casa de la mamá. Y en una de las entrevistas dice, es que me regresaron a la misma olla express de la cual yo ya había salido, ¿no? Entonces, exposición a factores desestabilizantes es uno de los ejemplos de los que acabamos de ver de Edmund Kemper, el regresar a esa situación de estrés o a las personas que te generan estos sentimientos. A partir de ello, Edmund Kemper empezó a matar a muchas mujeres que se encontraban pidiendo ride en las carreteras. Posteriormente termina con la vida de una de las amigas de su mamá y también con la vida de su mamá. Carencia de apoyo social, lo veíamos en estos factores. Puede ser que saliendo de la institución nadie le vaya a brindar ayuda a esta persona. Incumplimiento de los tratamientos prescritos. Si no tuvo un plan de actividades, si no asistió a terapia, pues obviamente la persona tiene este riesgo, ¿no? Este riesgo de violencia de obviamente alto. Alto nivel de estrés experimentado y también da una sumatoria de 10. Si nosotros, por ejemplo, en cada uno de ellos, también muy difícil encontrar que la valoración de todos y cada uno de estos ítems fue 2, el total sería de 40, ¿no? A partir de ello, la valoración del riesgo de violencia podría ser baja, moderada o alta, dependiendo también de la numeración que se va dando de cada uno de los ítems. Pero bueno, no solamente es ver cuáles son los factores de riesgo. En la diapositiva que veíamos, voy a regresar ahora sí, se nos menciona que para
encontrar este riesgo de violencia, es necesario también valorar los factores de protección. No solamente cuál es lo que puede perjudicar a la persona o favorecer la comisión de una conducta antisocial, sino también qué es lo que puede frenarlo hasta cierto momento. Y se crea otra herramienta que se llama SAPROF. Tú, cuando vayas a realizar el riesgo de violencia, también tienes que analizar cuáles son sus factores protectores, porque esto nos permitiría tener un resultado más integral, ¿no? Propiamente cuáles son factores de riesgo y los factores de protección. Bueno, el factor de protección es cualquier característica de una persona, su entorno o situación que reduce el riesgo de comportamiento futuro. Y dentro del SAPROF vamos a poder observar cuáles son sus factores de protección internos de violencia, factores de protección motivacionales de violencia y los factores de protección externa de violencia. Entonces voy a dejar de compartir, igual les voy a mostrar esta herramienta de SAPROF. El HCR20 ya puede ser utilizado aquí en México, ya está estandarizado. Fue uno de los trabajos de doctorado por parte de la doctora Paola Bojorquez, por si quieren buscar un poquito más de ella, habla precisamente de estas herramientas que fueron utilizadas en el Centro Penitenciario de Santa Marta, Catitla. Y aquí tenemos el SAPROF, que es la hoja de codificación de los factores de protección para el riesgo de violencia, para utilizar únicamente en combinación con el HCR20 que ya vimos o herramientas de valoración estructurada del riesgo relacionados. Ahorita les enseño otras herramientas. De la misma forma, aquí se le va a dar un resultado o valor del 0, 1 o 2. Clave es del factor de protección presente y el objetivo es a futuro. Si nosotros aplicamos una adecuada terapia, bueno, nosotros no, los psicólogos, una adecuada terapia, ¿cómo va a cambiar el valor objetivo? ¿No? Si nosotros nos percatamos la inteligencia, bueno, no podríamos desarrollarla un poco más. Hay algunos expertos que mencionan que derivado de una práctica constante podría mejorar este nivel de inteligencia. Es como un debate que existe. Bien, les decía que se valoran los factores internos de protección, por ejemplo, si la persona muestra inteligencia, apego seguro en la infancia, empatía, capacidad para enfrentar dificultades o el autocontrol. Son factores internos. Factores motivacionales, si la persona a lo mejor dentro de la institución está realizando trabajo, actividades de ocio, gestión financiera, motivación hacia el tratamiento, actitudes hacia la autoridad, objetivos vitales, medicación. Y en esto, por ejemplo, de gestión financiera, había personas que ya estaban haciendo sus negocios lícitos, no ilícitos, lícitos dentro de las instituciones penitenciarias, que lo que realizaban a través del área laboral es que mandaban las bolsas y sus familiares iban por ellos. Bolsas de cintilla o de rollizo, pero venían totalmente forradas y estas las vendía una PPL en Cancún por 800 pesos cada una, ¿no? Entonces ya tenía toda esta cuestión de trabajo y gestión financiera, era también un factor motivacional. Y tenemos factores externos, red social que siga teniendo la visita por parte de familiares, relaciones íntimas, atención profesional, ¿no? Por parte de expertos, condiciones de convivencia y control externo. Bien, a partir de ello, nos estamos percatando que analiza esta cuestión integral, factores de protección y factores de riesgo, bajo, moderado, alto, bajo, moderado o alto. Estas dos herramientas pueden ser utilizadas para el riesgo de violencia. ¿Me regreso? Y estas son algunas de los otros instrumentos, pero no todos se encuentran ya aquí en México. Tenemos algunos que va a predecir el comportamiento violento grave en adultos afectados por trastornos mentales graves o con un historial delictivo. El HCR20, que es el que acabamos de ver,
el PCLR, que trata de evaluar la presencia de psicopatía en adultos con un historial violento delictivo. SARA, que es para valorar el riesgo de conductas violentas de naturaleza física o sexual contra la pareja o expareja, que ayudaría bastante para estos casos de feminicidio. EPV, predecir el riesgo de homicidio o de violencia grave contra la pareja o expareja. El SVR20, para el riesgo de violencia sexual en pacientes mentales y delincuentes adultos acusados de este tipo de delitos. Y también la violencia juvenil, valorar el riesgo de violencia física, sexual y de amenazas graves en pacientes mentales y delincuentes jóvenes. Este puede ser aplicado de 14 a 18 años. Les decía, no todos están estandarizados para México. Ejemplo, no podríamos utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Les decía, porque no puedes analizar, atendiendo a la ley del sistema de justicia penal para adolescentes, ningún aspecto de personalidad, ¿no? Ya se van dando cuenta de cuál es el límite que tenemos actualmente para realizar nuestro trabajo por parte del área de criminología. Bueno, aquí tenemos esta respuesta. ¿Cuáles son los elementos de un dictamen? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Regreso con ustedes y ahorita reproduzco. ¿Tienen alguna duda? Ya nos dimos cuenta que el dictamen no solamente es ver en los aspectos psicológicos, ¿no? Lo que decíamos antes, egocentrismo, agresividad, indiferencia afectiva. No, vamos a ir un poco más allá. Aspectos, si tienes la información de aspectos biológicos, les decía, por parte del área de psiquiatría, o si tienen también de este desarrollo social y cultural, ¿no? Ya sé que no es como tal un dictamen victimológico, pero una vez me tocó leer uno de una niña que había sido abusada sexualmente por parte de su padre y decía factores de riesgo ninguno, ¿no? ¿Cómo no va a tener ningún factor de riesgo? Y te tienes que ir a todas las perspectivas sociales, culturales, ¿no? Y propiamente todo ello, hacerlo en tu dictamen. Ahora sí, me paso con ustedes. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz sin problema. Muchas gracias. Sí, buenos días, Lick. Hola, buenos días, Fernando. Adelante. Yo tengo una duda, por ejemplo, para hacer un dictamen criminológico, ¿se puede decir que es igual que un informe criminológico? O sea, ¿cambiaría el informe a un dictamen criminológico? Sí, sí cambia. Aquí en el dictamen criminológico propiamente nos estamos dando cuenta de la opinión del experto, ¿no? En un informe puede ser sobre una situación en específico. Por ejemplo, un informe de cumplimiento de plan de actividades. Tú no vas a dar más allá información más que si la persona cumplió con el plan de actividades. Es algo, el dictamen es más general y el informe se va a algo más específico. O algo ¿Sí en lo vamos bien, particular directamente, ¿verdad? a lo particular? Ok, entonces, pues, un dictamen criminológico, como estaba diciendo, se puede realizar por medio de métodos, técnicas, y le podemos agregar algunas teorías. Sí, claro, ¿no? Les decía, ya no se limiten en la elaboración del dictamen criminológico a lo que es la perspectiva psicológica, ¿no? Porque antes estaban estos radicales, les voy a buscar la imagen de los radicales criminógenos y hacemos como que esa sumatoria, presente, sí, 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 ¿no? Y a partir de ello la inintimidabilidad, la adaptabilidad social. Permítame tantito. Ok, Y las teorías sí, claro, podemos ir sumando. Por ello al inicio les decía, si te percatas, por ejemplo, de que le vas a hacer una valoración o un dictamen criminológico a una mujer, debes de considerar las teorías feministas que permiten visibilizar la delincuencia femenina. Adelante, Fernando, mientras busco la imagen. Ok, entonces se puede realizar por cualquier tipo de método, ya sea inductivo, deductivo o geográfico, ¿verdad? Sí, lo que más se procura en un dictamen criminológico sería el método inductivo, porque vas a analizar de lo particular a lo general. No les decía, el método por excelencia de la ciencia jurídica del derecho sí es el método deductivo. Es ahí donde encontramos este
esta lucha, se podría decir, de lo que nosotros realizamos como criminólogas, criminólogos, a lo que ellos ven. La perspectiva es el delito, no propiamente esta parte general, y no analizan tanto a la persona que está ejecutando la conducta. ¿Vamos bien entonces? Sí, por mi parte sí. Gracias, gracias Fernando. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Vamos bien entonces? Sí. Gracias. Bien, ahorita busco esta imagen, les decía. ¿Y cuáles son los elementos mínimos para un dictamen criminológico? Tenemos a quién tiene que estar dirigido. El planteamiento del problema, los objetivos de tu dictamen criminológico, la metodología como ese elemento rector, esa base de tu emisión de opinión, los resultados, interpretación, conclusiones, adjuntos, por ejemplo, fotografías, datos del perito y una bibliografía. Bueno, en este contenido mínimo tenemos, vamos a ir viéndolo aquí. Esto es más enfocado a lo que es un dictamen emitido por fiscalía, por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros nos podemos percatar que ese dictamen debe contar con un encabezado, rubro, preámbulo o introducción, que son datos generales de identificación del documento. Por ejemplo, un dictamen criminológico. El membrete se coloca en la parte superior derecha y el logo en la parte izquierda, según el lector. Área que emite el documento no es a tu derecha y a tu izquierda, sino de la persona que va a leer propiamente el documento o el dictamen, ¿no? Aquí nos está mencionando, el membrete se coloca en la parte superior derecha y el logo en la izquierda, según el lector. Bien, área que emite el documento y dirección a la que pertenece, área específica a la cual depende, adscripción, carpeta de investigación, expediente de ejecución. Bueno, son algunos de los instrumentos que vamos a utilizar, documentos, oficio o llamado de intervención. Por eso les decía que va más enfocado este contenido mínimo a los realizados por fiscalía, porque derivado del oficio número tal emitido por el Ministerio Público tal, ¿no? Adscrito a tal mesa o a tal fiscalía especializada, el asunto, la fecha en que se está emitiendo este dictamen. Dirección del documento emitido, se anota el lugar y a quién va dirigido anotando el cargo. Destinatario solicitante del documento, cargo en la institución y lugar donde se encuentra ubicado. En el exordio, nosotros vamos a poder identificar la designación. Se asentará la salutación y la razón o fundamento de la designación para intervenir, ¿no? Derivado del oficio, número tal, mencionábamos, anotando el cargo y especialidad, día y hora de acuse, presentación, a través del oficio número tal, recibido con fecha 25 de enero del 2023, ¿no? Y hora del acuse, en el momento que se recibió ese oficio, tipo de documento emitido, si es un dictamen o un informe, ya nos hacían esa pregunta, ¿qué diferencia puede haber entre un dictamen o un informe? Cuestionamiento, problemática pericial o planteamiento del problema, solicitud de la autoridad, incluye todas y cada una de las preguntas que hace el solicitante a los peritos que habrán de intervenir. Se denomina como este cuestionario de puntos concretos, ¿no? Señale si la persona, por ejemplo, en el ámbito de la criminología, señale si la persona cuenta con factores de riesgo que lo llevaron a cometer la conducta antisocial. Materia o elementos de estudio, objetos, expediente con documentales, ¿no? Les decía, en este expediente podría ser el expediente único de ejecución, una carpeta de investigación. En la metodología, el dictamen se realiza con los fundamentos técnicos científicos que utiliza propiamente la criminología a través del método científico, analítico, sintético.
Y el sintético nos podemos percatar que va a examinar minuciosamente y por separado cada una de los documentales que obran en el expediente para su evaluación de manera integral, analógico, llevando a cabo la comparación con la bibliografía documentada y la teoría con los principios fundamentales. Decían, podemos utilizar teoría, sí, no se cierren, porque la persona que se le va a hacer esta evaluación tiene un desarrollo biopsicosocial cultural. Antecedentes, síntesis de los hechos, también análisis de los elementos de estudio, se van a anotar todos y cada uno de los elementos en los que basamos nuestras conclusiones y también consideraciones o comentarios, datos de interés, explicaciones, reflexiones, fundamentos, glosarios, cita bibliográfica, incluso un índice, como el que ahorita vamos a ver en el caso práctico. Conclusiones que deben ser claras, precisas, concisas, dando contestación con fundamento al problema planteado y podrán tener carácter afirmativo, dubitativo o negativo. En el otro elemento tenemos salidas y firmas de despedida cortés con la que se termina el documento, conteniendo nombre, cargo y firma. En el último aspecto tenemos anexos, fotografías, esquemas, modelos, ¿no? Puede ser cualquier información que pueda llegar a sustentar el contenido de nuestro dictamen. Hay algunos que utilizan incluso hasta infografías para el dictamen criminológico. En un dictamen criminológico propiamente también vamos a observar el apartado de criminogénesis, que es el inicio de la conducta, los factores que ya analizamos, endógenos, exógenos, criminodinámica, los procesos para su delito, factores predisponentes, preparantes, desencadenantes o los factores de riesgo personal, de carencia de apoyo prosocial y los factores de oportunidad delictiva y la dinámica del hecho delictivo, de la conducta antisocial. Se menciona que el día 20 de enero del 2023 llega al inmueble ubicado en tal dirección, posteriormente ingresa a la casa, le pega a la persona que la estaba ocupando, que era una señora de 75 años de edad, para llevarse sus bienes, ¿no? Entonces, también en esta criminodinámica les decía analizar todos los puntos o los pasos que dio la persona. Y no podemos dejar de lado, si ustedes ya se han percatado, lo que es el derecho penal de acto. Vamos a hacer el análisis de la conducta antisocial. Y esa es una de las propuestas recientes en atención al dictamen criminológico, porque no solamente va a valorar a la persona. La parte penal o del derecho te va a decir, ajá, ¿y cuándo valoraste la conducta? ¿No? Porque nos encontramos en un derecho penal de acto. La finalidad de este dictamen criminológico es que tú digas que la persona presenta todos estos factores de riesgo y como resultado dio la comisión de una conducta antisocial, ¿no? Por lo cual también vas a tener que analizar esa conducta. ¿Qué conducta estás analizando? ¿No? ¿Qué conducta antisocial? Un homicidio, un feminicidio, un secuestro. ¿Cuántos intervinientes hubo en esa conducta antisocial? ¿Cuáles fueron los autores? A la persona que tú estás evaluando, ¿qué tipo de actor fue? ¿Fue material? ¿Fue seguidor? ¿Fue intelectual? ¿No? Todos estos lo vamos a señalar en el apartado de esos intervinientes. Víctimas. Víctimas, ¿cuántas víctimas? ¿Qué características? Tampoco podemos dejar de lado el aspecto victimológico. Si existieron factores de riesgo para la víctima y te puedes percatar o cuentas con la información, lo puedes también sustentar. ¿En qué sentido? Factores de riesgo, por ejemplo, de exposición de la víctima, de aproximación con el agresor, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aproximación con el agresor. Existía un factor de riesgo porque vivía en la misma casa que el victimario, ¿no? Entonces, también lo puedes señalar en tu dictamen criminológico. Objetos de la misma. Si fue un delito de robo, bueno, vas a señalar que se robó de este lugar. Propiamente también vas a señalar el lugar en donde se llevó a cabo la conducta, porque muchas veces viene en las constancias procesales, y el tiempo, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora se dio, por ejemplo, el robo? ¿A qué hora se dio, por ejemplo, el secuestro? ¿Qué características presentaba el lugar en donde se privó de la libertad a esta persona, no a la víctima? Bueno, posteriormente, ¿cuántos lugares estuvieron en contacto, no? Estas escenas, si fue una escena primaria, secundaria, de vehículo, todo ello lo podemos ir mencionando. Es por ello que les mencionaba, no se queden con la información
¿Qué era antes? Agresividad, inintimidabilidad. Si ustedes están percatando, en un dictamen criminológico podemos sumar todo lo que se tenga a la mano. Diagnóstico, pronóstico y el plan de actividades también en un dictamen criminológico. Y bueno, vamos a nuestra última parte de la plática, que es un ejemplo de un dictamen realizado para una valoración del protocolo de Estambul. Nos mencionaban estos elementos que debemos ir mencionando el número de proceso o carpeta de investigación, todo esto, el delito por el que está siendo sancionado la persona, situación, problema, un dictamen criminológico. No está señalando por qué estás emitiendo esta opinión. Logo, el logo, por ejemplo, de alguna institución oficial, Fiscalía General del Estado, pero también hay algunas consultorías que tienen propiamente sus logos. Licenciado, agente del Ministerio Público, o puede ser a una jueza o a un juez. Tu nombre, te vas a empezar a identificar, designada para fungir como perito dentro del proceso al rubro anotado. Personalidad que ha quedado debidamente acreditada en autos mediante compulsa llevada a cabo por esta autoridad. Quedando copias fotostáticas de cédula profesional número tal. Y una vez que ya fue protestado el cargo dentro de los términos de ley, presento el siguiente dictamen criminológico practicado al C. Juan Pérez Pérez para los fines a que haya lugar. Y les decía, propiamente el dictamen criminológico, ya vimos cuáles son sus elementos que debe de tener este dictamen criminológico. Sin embargo, tú puedes ir sumando ciertos aspectos para darle mayor entendimiento a la persona que va a leer el dictamen. Por ejemplo, en este supuesto se está mencionando un índice. Este índice está también a su vez refiriendo cómo va a estar conformado el dictamen criminológico. Aquí tenemos motivo de la, introducción, motivo de la evaluación, métodos y técnicas, ¿no? Les decía, metodología es la base rectora de nuestro dictamen, datos de reconocimiento, el escenario familiar, primario, secundario, antecedentes clínicos y funcionamiento somático, autoconcepto, el cómo se ve a sí mismo, descripción fisonómica, conductas o comportamientos parasociales y antisociales, simbolizaciones corporales de identidad, si la persona cuenta con tatuajes, trayectoria institucional, indagación criminológica propedéutica, análisis religioso, esfera sexual, análisis de mote, análisis del tatuaje, análisis criminológico, modus faciendi criminis, que es el modo criminal de obrar. Y aquí se mencionan estas hipótesis. Bueno, propiamente se hace uso de un método científico, modus operandi, lo analizábamos hace un momento, análisis de topografía criminológica, análisis criminológico de lesiones en modus operandi, cuáles son las hipótesis, análisis victimológico, desarrollo victimógeno, conclusiones y bibliografía, ¿no? Entonces aquí nos está mencionando en esta cuestión de la introducción como un acercamiento del que se va a desarrollar en todo el dictamen criminológico. Consta de 7 análisis específicos, una conclusión tripartita y por último la bibliografía. El primer tema sustenta los motivos de la evaluación. El segundo punto se cita la metodología y o las técnicas criminológicas empleadas. El apartado tercero estudia lo relativo a la vida familiar de padres y la construida por el imputado. La parte cuarta, por su parte también, va de los antecedentes clínicos para descartar una posible patología social, sociopatía y psicopatía, su forma corporal y la vida de desarrollo con el énfasis parasocial o antisocial, ¿no? Entonces, va haciendo alusión de cómo se va a ir desarrollando este dictamen criminológico. Esto, si se pueden percatar ustedes, es particular, ¿no? Es un dictamen particular, no de una institución oficial. La criminóloga está afirmando con la finalidad de sustentar en qué va a consistir este dictamen criminológico. También la firma viene al final, propiamente del dictamen.
¿Por qué estamos evaluando? ¿Cuál es el motivo? También lo veíamos en estos elementos. ¿Por qué se le está dando participación al perito o a la perito? Analizar para la defensa del referido su situación criminológica y victimológica en el hecho que se le imputa. Métodos y técnicas, tenemos el científico, porque ustedes se pudieron percatar en el índice que aparece la palabra de hipótesis, método científico, empírico, analítico. Revisión de carpeta de investigación, entrevista directa y lenguaje corporal. HCR 20, que ya vimos esta hoja de codificación, y la herramienta de SAPROF. Datos de reconocimiento. No propiamente estos datos de la persona que se está evaluando. Nombre, edad, sexo, estado civil, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, peso, estatura, ocupación, sobrenombre, ¿no? Y el análisis de ese sobrenombre. Refiere, le fue atribuido en Intramuros toda vez que ingresó con un mechón rubio al centro penitenciario. Por ello le pusieron Paquita. Adicciones, religión, cicatrices, tatuajes, antecedentes penales, tipo somático, domicilio. Aquí podemos cambiar también esta palabra. En atención al derecho penal de acto y no de autor, se supone que tú estás vulnerando los derechos humanos y dices que la persona es reincidente, pero lo puedes cambiar con esta cuestión de reincidencia criminológica, no reincidencia jurídica, ¿no? Entonces, aquí podríamos sustentarlo con una reincidencia criminológica. ¿Cuál sería la diferencia? Que en una reincidencia jurídica la persona tiene esos antecedentes penales y en una reincidencia criminológica, a pesar de que no cuente con un antecedente penal, pero en la entrevista te refiere que ya delinque desde los 7 o desde los 8 años, bueno, sí tenemos reincidencia criminológica, para que al momento de que ustedes sustenten su dictamen puedan justificarlo con ello. La reincidencia criminológica ha sido como la trayectoria en interacción con conductas antisociales de la persona, ¿no? Ya no estamos diciendo que es un reincidente jurídico, esto quiere decir que tenga antecedentes penales. Tipo somático, domicilio, en el escenario familiar, primario, ¿cómo ha sido su desarrollo con la familia? ¿Cuáles son los padres? ¿A qué se han dedicado? ¿A qué edad lo procrearon? Si tienen hijos con otras personas, ¿no? Si hubo carencias económicas de apoyo. En el escenario secundario, su núcleo familiar secundario, a qué edad lo conformó, cómo ha sido su desarrollo con su pareja, por ejemplo, si tienen hijos, si no los han tenido, bueno, a lo mejor no es su deseo formar todavía esa familia, solamente mantenerse la pareja. ¿Y cómo es el apoyo que recibe actualmente en el centro penitenciario? Por ello les decía, de esta misma entrevista podemos requisitar el SAPROF y también tener la información para nuestro dictamen criminológico. Antecedentes clínicos y funcionamiento somático, porque como este es para una valoración del protocolo de Estambul, es importante señalar este aspecto, ¿no? El funcionamiento somático. El autoconcepto que tiene se refiere a sí mismo, buena gente, nunca he tenido problemas con nadie, respetuoso, trabajador, unido a mi familia y sobrinos. Descripción, 26 años, un sujeto íntegro, bien conformado, alineado, complexión regular, tez morena. Conductas o comportamientos parasociales y antisociales. ¿A qué edad inicia con este consumo de sustancias etílicas, tóxicas, por ejemplo, o negar el consumo de sustancias tóxicas? En algún momento nos menciona que pues formaba parte de una pandilla. Bueno, tendríamos también el sustento de información de conductas antisociales. Tenemos en otro apartado simbolizaciones corporales de identidad, cuáles son sus tatuajes. Y aquí, si ustedes se pueden percatar, bueno, debe señalar en qué lugar se encuentra. La descripción es una Virgen de Guadalupe. El estilo, color, puede ser policromático o monocromático. La elaboración empírica intramuros realizado a los 25 años de edad. Y son 2 tatuajes y una cicatriz.
Secundaria perforación realizada cuando tenía 15 años. Trayectoria institucional, cómo está dentro del centro penitenciario. Por eso les decía que a través del abogado o abogada de la persona que vayan a realizar el dictamen criminológico, pueden solicitar el expediente único de ejecución, porque ahí les va a dar información de cómo se realizó su proceso de clasificación. Por ejemplo, cuando una persona entra a una institución penitenciaria, se le deja en un espacio que se denomina COC. Antes era llamada estancia de ingresos. En este COC, que es el Centro de Observación y Clasificación, se le va a dar una valoración aproximadamente en 30 días. Ya después de esos 30 días tiene que ser clasificado a la institución, en la parte externa, ¿no? A toda la población, atendiendo a sus características. Bueno, todo ello lo voy a obtener del expediente único. La persona Pedro Pérez Pérez se encuentra en el dormitorio 2 con 120 personas aproximadamente. Recursa a la primaria, lleva 4 exámenes dentro del centro penitenciario, se dedica a la artesanía de cuadros, repujado y recuerdos. Esta información, les decía, es interdisciplinaria, porque aquí me está dando información de pedagogía, me está dando información del área laboral y asiste esporádicamente a las pláticas de psicología y trabajo social. Si tú quieres mencionar, porque en el mismo expediente te establece cuáles son las pláticas o talleres a las que has asistido, también puedes sustentarlo en tu dictamen criminológico. Indagación criminológica propedéutica, análisis religioso, esfera sexual, análisis de mote, lo que decíamos de este alias, apodo, sobrenombre, análisis del tatuaje, el modo criminal de obrar. Se aprecia alta tolerancia a la frustración, bastante capacidad para asimilar la espera, pero podemos irle cambiando también con estas palabras de factores. Presenta un factor de alta tolerancia a la frustración para que no se vaya tan enfocado a asuntos de personalidad, ¿no? Lo que les decía es que también hay que jugar con estos conceptos con la finalidad de que si tú te percatas que la persona es impulsiva, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona es impulsiva? Porque no tiene una capacidad para prever las consecuencias de sus actos. Bueno, pero como el derecho penal de acto no quiere que tú menciones que la persona es impulsiva porque es algo subjetivo, es algo de tu valoración, lo que podemos hacer es un factor, ¿no? La persona presenta un factor impulsivo, lo cual se puede justificar con lo siguiente, y presenta 7 u 8 correctivos, ¿no? De sanciones disciplinarias porque dentro de la institución ya se robó unos zapatos, una cobija, ya se robó la bolsa de servicio médico, como en algunos centros ha pasado, ¿no? Y después ya estaban vendiendo su perfume en la población. Bueno, todo ello lo vamos a ir sustentando. Sí, le estamos dando una perspectiva desde nuestra ciencia criminológica que la parte jurídica considera subjetiva y la estamos justificando con lo que nos dice el expediente, ¿no? Hipótesis de tolerancia, hipótesis de modalidad destructiva, cómo fue su modus operandi, y aquí nos hace esta definición, ¿no? El estudio, análisis, síntesis, descripción, investigación, ¿no? De cómo fue realizando la conducta. La topografía criminógena, de propiamente lo que pasó en la víctima, por eso les decía, si tienen esa información también la pueden considerar. El desarrollo victimógeno explica las características de vulnerabilidad. Entendemos por esta vulnerabilidad. Se divide en 3 fases: prealerta, alerta y alarma. Y las conclusiones. Dentro de estas conclusiones, de acuerdo a los resultados obtenidos, se observa un perfil criminológico de primo incidente, esto es, que no se ha involucrado con anterioridad en algún ilícito o una conducta antisocial. Pedro Pérez Pérez, con base al análisis criminológico, refleja ser un sujeto que presenta una adecuada coordinación visomotora, no se aprecian signos característicos de un posible daño orgánico cerebral, se percibe con pobre imagen de sí mismo y se observa una personalidad agresiva o pasiva. Cuadro de ansiedad, tendencias obsesivas compulsivas, coeficiente de inteligencia inferior al mediano pensamiento concreto y lenguaje sin rebusques, poca habilidad para planear, organizar. Tercero,
un mínimo riesgo de violencia y a su vez alta adaptabilidad social para la convivencia con el resto de las personas. El manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul. ¿Cuál es la conclusión de ello? Por lo antes mencionado, el inculpado describe los síntomas físicos, es por ello que fue importante señalarlo en el cuerpo del dictamen criminológico, que sigue padeciendo desde el día de su detención, como es el dolor físico en brazo izquierdo, dolor de cabeza, estreñimiento, sudoración de manos, taquicardia, mareos, sentimientos de muerte, alteraciones del sueño y del apetito, crisis de ansiedad. Estos síntomas se generan cuando el sujeto ha sufrido un trauma, estrés postraumático, ¿no? Protesta usted mis respetos. Nuevamente la fecha en que se realizó el dictamen criminológico, quien lo realizó, cédula profesional y la firma. Y hasta el último tenemos la bibliografía de quien tomaron la información para sustentar también su dictamen criminológico. Esto es un ejemplo propiamente de una valoración de un dictamen criminológico en casos del Protocolo de Estambul, ¿no? Propiamente también tenemos una estructura de los que se realizan en las instituciones penitenciarias. Tenemos otra estructura para los informes que se realizan propiamente en el ámbito educativo, ¿no? Todo es conforme también al ámbito de aplicación en donde estoy realizando mi dictamen criminológico. Bueno, hasta aquí llegamos entonces al final de nuestra plática. Les decía, no se limiten en la información que van a sumar a su dictamen criminológico, porque todos los presentes y a todos los que les vamos a hacer estas valoraciones tienen un desarrollo biopsicosocial cultural. Vayan actualizando esas herramientas. Les decía, estas ya están estandarizadas, tanto SAPROF como HCR20, para que puedan ocuparlas y sustentar su dictamen criminológico. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o pregunta.